En una tranquila noche de septiembre de 1952, un grupo de jóvenes en Flatwoods, Virginia Occidental, se encontró con algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una luz brillante en el cielo, que inicialmente parecía ser un simple meteoro, pronto se transformó en un fenómeno que desataría el miedo y la fascinación en igual medida. Cuando la luz descendió y se apagó, lo que encontraron fue casi indescriptible. Una criatura de 3 metros, con ojos resplandecientes y una figura extraña que parecía desafiar toda lógica. La escena estaba llena de tensión, y las emociones de los chicos iban desde la curiosidad hasta el terror absoluto. ¿Era realmente un monstruo? ¿Un ovni? O, como algunos intentaron convencer a los demás, una simple lechuza mal interpretada? Mientras corrían hacia el pueblo, su corazón palpitaba con fuerza y la adrenalina corría por sus venas. No podían dejar de pensar en lo que habían visto, algo que desafiaba su comprensión del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de este enigmático encuentro? El caso del monstruo de Flatwoods no es solo otro avistamiento de criaturas extrañas, es una fusión de folclore moderno y ufología, que ha capturado la atención de investigadores y entusiastas del misterio durante décadas. A medida que se desentrañan los eventos de aquella noche, se revelan historias de avistamientos previos, leyendas locales y la psicología de los testigos, quienes, en su mayoría, eran niños en un pueblo pequeño, cuyas voces fueron ahogadas por la incredulidad general. En el transcurso de los años, Flatwoods ha sido objeto de innumerables debates y teorías. Algunos sugieren que la criatura era un ser extraterrestre, mientras que otros se aferran a la explicación más mundana de un ave grande. Sin embargo, la verdad se encuentra en el fascinante cruce entre la cultura popular y el misterio que rodea a este caso, convirtiéndolo en un fenómeno único que sigue despertando interés. Así que, acompáñame en este viaje al corazón de Flatwoods, donde exploraremos los detalles de aquel avistamiento, analizaremos los testimonios de quienes estuvieron allí y nos adentraremos en el folclore que ha crecido a su alrededor. La historia del monstruo de Flatwoods no es solo un relato de terror, es un espejo de nuestros miedos, nuestras creencias y la eterna búsqueda de lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente ocurrió aquella noche en 1952? ¿Te está gustando? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y aprovecha para dejar un comentario contando qué te pareció hasta ahora. La noche en que vislumbramos al monstruo de Flatwoods, el aire estaba impregnado de un silencio inquietante, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Después de la primera impresión, una mezcla de miedo y curiosidad nos llevó de regreso al lugar del avistamiento. Los árboles se alzaban como sombras en la penumbra, y cada crujido del suelo parecía amplificado por la tensión que nos envolvía. Caminamos con cuidado, tratando de evitar cualquier ruido que pudiera alertar a la criatura, si es que aún estaba allí. Mientras nos acercábamos al claro, la luz que habíamos visto anteriormente se había desvanecido, pero las imágenes de aquellos ojos brillantes seguían danzando en nuestra mente. Era como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en un limbo entre la realidad y la fantasía, luchando por encontrar sentido a lo que habíamos presenciado. ¿Qué crees que era?, preguntó uno de mis amigos, su voz apenas un susurro. Yo simplemente sacudí la cabeza, incapaz de articular una respuesta. La incertidumbre se había adueñado de nosotros, y cada teoría parecía más absurda que la anterior. Al llegar al lugar donde habíamos visto a la criatura, nos encontramos con un silencio aún más pesado. Las estrellas brillaban en el cielo, pero su luz no traía consuelo. En lugar de eso, alimentaba nuestras dudas. De repente, uno de nosotros, el más atrevido, sugirió que deberíamos buscar más pistas. Con una linterna en mano, comenzamos a explorar los alrededores. Cada sombra parecía tener vida propia. Fue entonces cuando encontramos marcas en el suelo, huellas que se adentraban en el bosque. Aquel descubrimiento avivó nuestra adrenalina y al mismo tiempo nuestro miedo. «Esto no es normal», dijo otra amiga, su voz temblorosa. El regreso al pueblo fue como un viaje en un túnel del tiempo.
Lo que había sido una noche común se había convertido en un evento que cambiaría nuestras vidas. Al llegar decidimos contar nuestra historia a los adultos. Sin embargo, al enfrentarnos a ellos, la realidad se volvió aún más desconcertante. Muchos se rieron, confundiendo nuestra experiencia con una broma de mal gusto. Otros, más escépticos, nos miraron con desdén, como si lo que habíamos vivido no fuera más que producto de nuestra imaginación ferviente. El grupo de chicos que había sido testigo de aquel evento se convirtió rápidamente en el blanco de rumores. Algunos nos llamaban mentirosos, otros simplemente nos ignoraban. Sin embargo, había quienes mostraban interés genuino. Un par de ancianos del pueblo, que conocían las leyendas locales, comenzaron a acercarse a nosotros. Hablaron sobre historias, de luces en el cielo y criaturas extrañas que habían circulado por generaciones. El bosque guarda secretos, decía uno de ellos, y no todos están destinados a ser revelados. Con el paso de los días, las noticias sobre el avistamiento comenzaron a propagarse más allá de las fronteras de Flatwoods. Los medios de comunicación locales empezaron a hacerse eco de nuestra experiencia, y pronto la curiosidad atrajo a ufólogos y periodistas de lugares lejanos. La historia del monstruo de Flatwoods se transformó en un fenómeno, un punto de encuentro entre la ciencia y el folclore, donde las preguntas superaban con creces las respuestas. Comenzamos a sentir el peso de la atención. La emoción de ser parte de algo más grande nos impulsaba, pero también traía consigo una sensación de vulnerabilidad. ¿Cómo podíamos demostrar lo que habíamos visto? ¿Cómo podíamos convencer a quienes no habían estado allí de que la experiencia era real? A medida que más personas llegaban al pueblo, la presión aumentaba. Algunos de nosotros empezamos a dudar de nuestra propia memoria, cuestionando cada detalle de aquella noche. En medio de este torbellino de emociones y especulaciones, una idea comenzó a tomar forma en nuestras mentes. Tal vez, el monstruo de 1911, Flatwoods, no era solo una criatura de otro mundo, sino un símbolo de nuestra propia búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece caótico y desconcertante. La historia se expandía más allá de un simple avistamiento, tocando temas de la curiosidad humana, el miedo a lo desconocido y la fascinación por lo inexplicable. Así, la leyenda del monstruo de Flatwoods no solo perduró en el tiempo, sino que se convirtió en un espejo de nuestras propias inquietudes y creencias. En cada rincón del pueblo, el eco de aquella noche resonaba recordándonos que a veces los monstruos que habitamos son aquellos que llevamos dentro. Los días se convirtieron en semanas y el eco de aquella noche seguía resonando en nuestras vidas. La atención que habíamos recibido comenzaba a sentir como una carga, un peso que nos obligaba a vivir en un constante estado de vigilancia. Cualquier sombra al caer la tarde, cualquier ruido en la oscuridad, se transformaba en un recordatorio de lo que habíamos visto. Pero más que el miedo, había una curiosidad insaciable que nos impulsaba a querer descubrir más. A medida que los ufólogos y periodistas llegaban al pueblo, comenzamos a organizarnos. Nos reunimos en la casa de uno de mis amigos, un lugar donde nos sentíamos seguros para compartir nuestras historias, nuestras dudas. ¿Y si no era un monstruo sino algo más?, sugirió uno de ellos, como si las palabras pudieran abrir un portal a nuevas posibilidades. ¿Y si era un ser de otro mundo? O tal vez una manifestación de algo que no entendemos. La conversación se animó, cada uno aportando sus teorías, sus miedos, y nuestras risas al principio se tornaron en un tono más serio. El pueblo, que al principio nos había mirado con escepticismo, comenzó a cambiar. Las viejas leyendas que habían estado dormidas durante tanto tiempo resurgieron con fuerza. Las historias de luces en el cielo y criaturas extrañas se entrelazaban con nuestra experiencia, creando un tejido narrativo que unía el pasado con el presente. Un anciano del pueblo, conocido por sus historias sobre lo inexplicable, se ofreció a guiarnos. «El bosque tiene memoria», dijo con voz grave, «y no es bueno ignorar lo que nos quiere contar». Así, un grupo de nosotros decidió adentrarse en el bosque nuevamente. Armados con linternas y grabadoras,
Queríamos capturar cualquier indicio de lo que había sucedido. La atmósfera era densa, cargada de anticipación. Caminamos en silencio. El crujir de las hojas bajo nuestros pies resonaba como un eco en el aire. De repente una luz tenue apareció entre los árboles y el corazón se me detuvo. ¿La ves?, preguntó una de mis amigas. Y aunque no podía responder, todos sabíamos que sí la veíamos. Nos acercamos cautelosamente. La adrenalina nos empujaba hacia adelante. La luz parpadeó y se desvaneció, dejándonos en la penumbra nuevamente. Fue entonces cuando escuchamos un sonido, algo que no podíamos identificar, un zumbido, como si la propia tierra estuviera vibrando. En ese momento, la duda se apoderó de nosotros. ¿Y si no somos los únicos aquí?, susurró uno de los chicos, y esa idea nos llenó de una mezcla de terror y fascinación. Regresamos al pueblo, aún aturdidos por la experiencia. Aquel bosque que antes nos parecía familiar, ahora estaba impregnado de un aire de misterio y peligro. Las conversaciones con los ancianos se volvieron más frecuentes. Queríamos entender lo que significaba todo esto. Las criaturas del bosque son guardianes de secretos, decía una anciana, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. No todas las luces son lo que parecen, y no todos los encuentros son casuales. A medida que compartíamos nuestras experiencias, la leyenda del monstruo de Flatwoods se transformaba. Ya no era solo una historia de un avistamiento, sino un fenómeno cultural que desafiaba la lógica. La gente comenzaba a ver la conexión entre lo que habíamos vivido y las antiguas leyendas que habían dado forma a nuestra cultura. La mezcla de folclore y ufología se convirtió en un tema de conversación recurrente. Algunos comenzaron a organizar charlas, buscando un lugar para discutir abiertamente sobre lo desconocido. Lo que comenzó como un grupo de amigos aterrados se convirtió en una comunidad unida por la curiosidad y el deseo de entender lo inexplicable. La historia del monstruo de Flatwoods resonaba en cada rincón, convirtiéndose en un símbolo de nuestra búsqueda por la verdad. A medida que la atención sobre el caso crecía, también lo hacía nuestro compromiso de descubrir lo que realmente había sucedido aquella noche. Cada día era una nueva oportunidad para adentrarnos en el misterio, un viaje hacia lo desconocido que prometía cambiarlo todo. La noche seguía siendo nuestra aliada, y en cada oscura esquina del bosque, en cada susurro del viento, sentía que el monstruo de Flatwoods nos observaba, esperando que desentrañáramos su secreto. La búsqueda apenas comenzaba, y con cada paso nos adentrábamos más en el corazón de la leyenda. La atmósfera en el pueblo se volvió eléctrica. Las historias del monstruo de Flatwoods se propagaban como pólvora, y los rumores atraían a más curiosos y escépticos por igual. Los periódicos locales comenzaron a cubrir el fenómeno, cada artículo alimentando la imaginación de los lectores. La pequeña comunidad, antes tranquila, se transformó en un centro de atención. Gente de lugares lejanos llegaba con cámaras, grabadoras y una sed insaciable de respuestas. Mientras tanto, nuestro grupo, cada vez más unido, se dedicaba a investigar. En nuestras reuniones discutíamos teorías, analizábamos relatos y compartíamos las experiencias que habíamos tenido en el bosque. Las noches se hacían largas y el fuego en la chimenea crepitaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Creéis que la criatura era un extraterrestre?, preguntó uno de los más jóvenes, su voz temblando de emoción. «O tal vez era un espíritu del bosque», respondió una de las chicas, desafiando nuestras ideas preconcebidas. Decidimos que necesitábamos más evidencias, así que un grupo de nosotros planeó pasar una noche en el bosque, armados solo con nuestras linternas y un par de cámaras. La idea era grabar cualquier cosa fuera de lo común. Esa noche, mientras nos adentrábamos en la espesura, la tensión era palpable. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al lugar donde habíamos visto la luz, nos sentamos en círculo, compartiendo historias sobre avistamientos y leyendas. Mientras hablábamos, notamos una luz distante parpadeando entre los árboles. La emoción se apoderó de nosotros.
Allí está, susurré, señalando hacia el resplandor. Sin pensarlo 2 veces, nos levantamos y comenzamos a caminar hacia la luz, nuestros corazones latiendo al unísono. A medida que nos acercábamos, la luz parecía moverse, como si estuviera guiándonos. De repente, el zumbido que habíamos escuchado anteriormente se intensificó, reverberando en el aire. «Es ahora o nunca», dijo uno de mis amigos, y todos asentimos, decididos a descubrir la verdad detrás de aquel fenómeno. La luz se detuvo y en ese momento una sombra se proyectó ante nosotros. Podíamos distinguir una figura alta, de unos 3 metros, con ojos que resplandecían en la oscuridad. El miedo se apoderó de nosotros y por un instante congelamos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La criatura, con su forma extraña y su presencia imponente, nos observaba. No había palabras que pudieran describir lo que sentíamos. Una mezcla de terror y fascinación nos invadió. ¿Era un ser de otro mundo? ¿O quizás una interpretación errónea de algo más mundano? El dilema nos mantenía paralizados. Finalmente, uno de los chicos rompió el hechizo. «¡Corramos!», gritó, y en un instante todos nos dimos la vuelta corriendo hacia la seguridad del pueblo. La risa nerviosa y los gritos llenaron el aire mientras nos alejábamos del bosque, y aunque el miedo dominaba, una chispa de adrenalina nos empujaba hacia adelante. Era como si hubiéramos cruzado un umbral, adentrándonos en lo desconocido. Cuando llegamos de vuelta a la casa, nuestras respiraciones eran entrecortadas y nuestras caras pálidas. «¡Lo vimos!», exclamé, y todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, tratando de compartir lo que habíamos experimentado. Las historias de encuentros previos resonaban en nuestras mentes. La figura del monstruo de Flatwoods se había materializado ante nosotros, y cada uno de nosotros había vivido la experiencia de manera diferente, añadiendo capas a nuestra comprensión de lo sucedido. A medida que pasaban los días, la comunidad se unió más. Las charlas se convirtieron en un grupo de estudio organizado, donde compartíamos no solo nuestras experiencias, sino también investigaciones sobre fenómenos similares ocurridos en otros lugares. Comenzamos a buscar patrones, a conectar los puntos. La combinación de ciencia y folclore se convirtió en nuestra guía, y la figura del monstruo de Flatwoods se transformó en un símbolo de nuestra búsqueda de la verdad. La noche del avistamiento había dejado una marca indeleble en nuestras vidas. Lo desconocido nos había unido, y juntos nos adentrábamos en un viaje que prometía desvelar los secretos del bosque y quizás de nuestra propia existencia. La historia del monstruo de Flatwoods se contaba y se recontaba, convirtiéndose en un fenómeno que desafiaba la lógica, pero que sobre todo nos recordaba que la curiosidad es un motor poderoso capaz de llevarnos a los lugares más inesperados. Las semanas siguientes al avistamiento del monstruo de Flatwoods transformaron nuestra pequeña comunidad en un hervidero de teorías y especulaciones. Cada conversación en la tienda de comestibles, cada encuentro en la iglesia, giraba en torno a aquella figura misteriosa. La noticia se esparció como un reguero de pólvora, y pronto los forasteros llegaron, atraídos por la curiosidad y la leyenda que estábamos creando. Con el interés creciente, decidimos organizar una reunión en el centro comunitario, un evento que reuniría a aquellos que habían presenciado la criatura, así como a los escépticos y a los curiosos. La sala se llenó rápidamente. Había niños con sus padres, ancianos que compartían las historias de su juventud y jóvenes que traían consigo una mezcla de escepticismo y emoción. Todos querían saber más. La primera en hablar fue Teresa, una mujer mayor que había vivido en Flatwoods toda su vida. Cuando era niña escuché historias sobre seres que venían del cielo. Mis abuelos hablaban de luces en el cielo y de criaturas que se ocultaban entre los árboles. En aquellos días, el miedo era real, pero también había un sentido de maravilla, dijo, mientras su voz temblaba ligeramente. Sus palabras resonaban en la sala, evocando recuerdos y emociones en todos los presentes. Después fue el turno de Miguel, uno de los jóvenes que había estado con nosotros aquella noche. Con voz firme, empezó a relatar lo que habíamos visto.
No hay duda de que algo sucedió. No era una lechuza, no era un simple fenómeno natural. Aquella figura tenía una presencia que no se puede describir. Sus ojos brillaban como faros y su altura era aterradora, explicó, y a medida que lo hacía, se podía sentir la tensión en el aire. La multitud estaba cautivada. La conversación se intensificó. Algunos argumentaban que podría haber sido un extraterrestre, otros sugerían que era un espíritu guardián del bosque. Quizás era una manifestación de nuestros temores, sugirió un hombre mayor, provocando murmullos de acuerdo y desacuerdo. La fusión de folclore y ufología se convirtió en el eje de nuestro diálogo. No solo estábamos explorando un fenómeno, sino también nuestras propias creencias y miedos. Con el paso de la noche, decidimos que necesitábamos más pruebas. Inspirados por la determinación colectiva, organizamos una expedición al lugar del avistamiento. Armados con cámaras, grabadoras y un par de linternas, nos dirigimos al bosque una vez más. Esta vez, sin embargo, éramos más que un grupo de amigos. Éramos una comunidad unida en la búsqueda de respuestas. Cuando llegamos al claro, el ambiente era diferente. La luna iluminaba el lugar con un brillo plateado, y los árboles parecían susurrar secretos. El silencio era profundo, casi reverente. Nos sentamos en círculo, compartiendo nuestras expectativas y temores. Si algo aparece esta noche, debemos mantener la calma y documentarlo, dijo Miguel, recordándonos que la curiosidad debe ir acompañada de cautela. El tiempo pasó lentamente y la ansiedad comenzó a crecer. La noche se adentraba en su punto más oscuro cuando de repente una luz apareció en el horizonte. Era tenue al principio, pero creció en intensidad, como si estuviera llamándonos. Todos los ojos se dirigieron hacia el resplandor. ¿Lo ven?, murmuré, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. La luz danzaba entre los árboles, y a medida que nos acercábamos, la figura se volvió más clara. Era la misma criatura, pero esta vez parecía más definida. Su forma era esbelta y alta, con esos ojos brillantes que parecían atravesar nuestra alma. En ese instante, el miedo se transformó en asombro, y el terror se mezcló con una sensación de conexión inexplicable. No estamos solos, pensé, mientras el aire se llenaba de una energía palpable. Aquel encuentro fue diferente. En lugar de huir, decidimos quedarnos observando. La criatura, en lugar de mostrarse agresiva, parecía curiosa. Podía sentir que nos estaba estudiando tanto como nosotros a ella. Un momento de silencio se creó, como si el tiempo se detuviera nuevamente. La luz brillaba intensamente, y de repente la figura dio un paso atrás, como si supiera que habíamos llegado a un entendimiento. Fue entonces cuando uno de nosotros, impulsado por una mezcla de valentía y locura, levantó la cámara y comenzó a grabar. El sonido del obturador resonó en la quietud, y la criatura se volvió hacia nosotros, sus ojos resplandeciendo con una intensidad que nos hizo contener la respiración. La conexión se rompió cuando la figura se desvaneció entre los árboles, dejando solo la luz titilante en la oscura el murmullo. En el claro se desvaneció lentamente, dejando solo el eco de nuestras respiraciones entrecortadas. La criatura había desaparecido, pero su presencia seguía latente en el aire, como una electricidad que nos mantenía en vilo. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Teresa, su voz un susurro. Sabíamos que ninguno de nosotros tenía la respuesta, pero todos sentíamos que aquel encuentro había cambiado algo dentro de nosotros. Miguel, todavía con la cámara en mano, revisó la grabación. «No puedo creerlo. Si logramos capturar eso en video, podría ser la prueba que necesitamos», dijo, la emoción brillando en sus ojos. Sin embargo, a medida que nuestras miradas se encontraban, el miedo a lo desconocido también comenzaba a asomarse. ¿Qué implicaba realmente lo que habíamos visto? ¿Era un ser de otro mundo o una manifestación de nuestras propias inquietudes y leyendas? Nos sentamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La luna continuaba iluminando el claro y la brisa susurraba entre las ramas. «Tal vez deberíamos investigar más sobre las leyendas de esta zona», sugirió un joven llamado Javier, quien había estado escuchando atentamente.
Quizás hay historias que no conocemos, datos que podrían ayudarnos a entender lo que vimos. Acordamos que al día siguiente nos reuniríamos en la biblioteca local, donde se guardaban archivos y periódicos antiguos. La idea de explorar la historia de Flatwoods nos llenaba de un nuevo propósito. No solo éramos testigos, sino también investigadores de un fenómeno que, aunque aterrador, despertaba nuestra curiosidad. Al regresar a casa, no pude evitar que la imagen de la criatura se repitiera en mi mente. Aquellos ojos brillantes, la forma esbelta, la sensación de que nos estaba observando. A pesar del miedo, había en mí una fascinación que crecía. ¿Quién era realmente ese ser? ¿Qué quería de nosotros? Me dormí con estas preguntas girando en mi cabeza, incapaz de encontrar respuestas. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente y el pueblo parecía despertar de un sueño profundo. La biblioteca, un edificio antiguo con estanterías, repletas de libros polvorientos, nos recibió con el aroma de papel envejecido. Nos reunimos alrededor de una mesa y comenzamos a revisar recortes de periódicos, estudios y relatos de antiguos habitantes de Flatwoods. Descubrimos que la región tenía una rica tradición de leyendas, desde criaturas del bosque hasta luces misteriosas en el cielo. «Miren esto», exclamó Miguel señalando un artículo de 1952 que hablaba sobre el avistamiento de una criatura similar a la que habíamos visto. «Parece que no somos los primeros en tener este encuentro. La historia se repite», dijo, y nuestras miradas se encontraron, llenas de asombro y temor. A medida que leíamos, nos dimos cuenta de que el avistamiento del monstruo de Flatwoods había atraído a expertos en ovnis y ufología durante décadas. Algunos creían que era un extraterrestre, otros lo consideraban un fenómeno natural inexplicable. La fusión de folclore y ciencia comenzaba a tomar forma en nuestra mente, y cada nuevo dato nos llenaba de una mezcla de emoción y inquietud. Después de horas de investigación, decidimos que era hora de regresar al claro. Esta vez, armados no solo con cámaras y grabadoras, sino también con un conocimiento más profundo de lo que estábamos enfrentando. La tarde se convirtió en noche, y el bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor, como si nos estuviera observando. Al llegar al lugar del avistamiento, el aire era diferente. La atmósfera estaba cargada, como si la naturaleza misma supiera que estábamos ahí para buscar respuestas. Nos sentamos en círculo nuevamente, y esta vez compartimos nuestras expectativas con más claridad. Si aparece de nuevo, debemos recordar que no estamos aquí para atacarlo, sino para entenderlo, dijo Javier, y todos asentimos, recordando la curiosidad que nos había guiado hasta allí. La noche se hizo más oscura, y el silencio se hizo profundo. Las estrellas brillaban intensamente, y la luna iluminaba nuestro pequeño claro. De repente, una luz apareció en la distancia, más brillante y más rápida que la vez anterior. Nuestros corazones latían al unísono mientras la luz se acercaba, y una vez más nos encontramos cara a cara con la criatura de Flatwoods. Esta vez no había miedo, solo asombro y la determinación de descubrir la verdad detrás de aquel misterio que había fascinado a tantas generaciones. La criatura se detuvo frente a nosotros, y en sus ojos brillantes vimos no solo un ser extraño, sino una conexión profunda con nuestras propias historias. En ese instante, supe que estábamos a punto de entrar en un capítulo nuevo, no solo en nuestra búsqueda por respuestas. La criatura se mantuvo a una distancia prudente, observándonos con esos ojos resplandecientes que parecían contener la sabiduría de 1000 años. El aire estaba cargado de energía, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mis amigos y vi en sus rostros la misma mezcla de miedo y asombro que sentía yo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que habíamos vivido hasta ese momento se uniera en esa fracción de segundo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Miguel, como si tuviera miedo de romper el hechizo que nos mantenía hipnotizados. Javier, que siempre había sido el más valiente del grupo, se adelantó un paso, decidido a acercarse un poco más. «No queremos hacerte daño», dijo, su voz resonando en la quietud de la noche. «Solo queremos entender». La criatura pareció
inclinar su cabeza, una acción que interpretamos como curiosidad. Era un gesto simple, pero en ese momento sentí que había un puente invisible que se estaba formando entre nosotros y aquel ser. ¿Y si no es un monstruo?, pensé. ¿Y si es simplemente un guardián de este lugar, un símbolo de las historias que han sido olvidadas? La idea me llenó de esperanza. La luz que emanaba de la criatura comenzó a cambiar de intensidad, iluminando el claro con un resplandor suave y casi acogedor. En ese instante, algo dentro de mí se transformó. En lugar de ver a la criatura como una amenaza, empecé a entenderla como un portador de conocimientos, un vínculo entre el pasado y el presente. Recordé las leyendas que habíamos leído, las historias de los ancianos que hablaban de criaturas de la noche y luces danzantes en el cielo. ¿Podría ser que este ser estuviera aquí para recordarnos algo importante? De repente, un sonido sutil, como un susurro, llenó el aire. Era un eco de palabras que no entendía, pero que resonaban en mi corazón. Miré a mis amigos y vi que todos parecían estar sintiendo lo mismo. ¿Lo escuchan?, pregunté, mi voz temblando de emoción. Asentí en medio de una mezcla de temor y curiosidad. La criatura, en su silencio, parecía estar comunicándose con nosotros de una manera que iba más allá de las palabras. Sin pensarlo, me acerqué un poco más, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. ¿Eres de este mundo?, pregunté en voz baja, casi como un susurro. La criatura dio un paso adelante y la luz que la rodeaba se intensificó, creando formas danzantes en el suelo. En mi mente, imágenes de estrellas, de otros mundos y de antiguas civilizaciones comenzaron a fluir. Sentí una conexión que no podía explicar, como si la esencia misma de la existencia se estuviera revelando ante mí. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos aquí solo para buscar respuestas sobre lo que habíamos visto, sino para encontrar un significado más profundo en nuestras propias vidas. La búsqueda de la verdad sobre el monstruo de Flatwoods se había convertido en un viaje hacia la autocomprensión y la conexión con nuestro entorno. «Debemos grabar esto», dijo Miguel sacando su cámara. Aunque no sabía si la criatura se dejaría filmar o si entendería lo que estábamos haciendo, sabía que era crucial preservar este momento. Mientras Miguel ajustaba el enfoque, me volví hacia la criatura, intentando transmitirle nuestra intención. «Queremos compartir tu historia», dije con la esperanza de que pudiera entenderme. La luz comenzó a titilar, y fue como si la criatura estuviera reaccionando a nuestras palabras. En ese instante, una sensación de paz nos envolvió a todos. Era como si el miedo que habíamos sentido antes se disipara, dejando solo la curiosidad y la admiración. La criatura, en su forma enigmática, parecía ser un símbolo de la conexión entre el folclore y el universo desconocido que nos rodea. El tiempo pasó lentamente. A medida que los minutos se convertían en horas, nuestras conversaciones se tornaron más profundas, reflexionando sobre lo que significa ser humano en un mundo donde lo inexplicable a menudo se cruza con lo cotidiano. No solo estábamos desentrañando el misterio del monstruo de Flatwoods, sino que estábamos explorando los límites de nuestras propias creencias y experiencias. Finalmente, la criatura dio un paso atrás, como si nos estuviera diciendo que había cumplido con su propósito. La luz que irradiaba comenzó a desvanecerse, y con ella, la criatura se volvió un contorno en la oscuridad hasta que desapareció por completo. Nos quedamos en silencio, un cúmulo de emociones encontradas, asombro, tristeza y una profunda gratitud. Habíamos sido testigos de algo extraordinario, y aunque no teníamos todas las respuestas, sabíamos, la noche en la que conocimos al monstruo de Flatwoods se convirtió en un punto de inflexión en nuestras vidas. Mientras la luz se desvanecía, la realidad de lo que habíamos presenciado comenzó a asentarse en nosotros. Nos miramos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un mundo más vasto y misterioso. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Javier, rompiendo el silencio. Su voz era un eco de nuestras propias inquietudes.
Aún sentíamos el pulso de la conexión que habíamos compartido con la criatura, pero la incertidumbre de lo que habíamos vivido nos abrumaba. Habíamos sido testigos de algo más grande que nosotros mismos, y la responsabilidad de llevar esa historia al mundo exterior nos pesaba. Debemos investigar más sobre este lugar, propuse con determinación. No podemos dejar que esto sea solo una anécdota. Hay algo en Flatwoods que trasciende lo que conocemos y tenemos que entenderlo. Mis amigos asintieron, y la chispa de la aventura volvió a encenderse en sus ojos. Nos habíamos unido en un propósito, y esa unión creaba un lazo que jamás habíamos imaginado. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Nos sumergimos en libros y archivos, buscando cualquier información sobre avistamientos, de criaturas similares, leyendas locales y las historias de aquellos que habían estado en el área antes que nosotros. Descubrimos que Flatwoods no solo era famosa por el avistamiento de la criatura, sino que también estaba impregnada de folclore sobre seres del bosque y luces en el cielo. Cada relato que encontramos parecía entrelazarse con el siguiente, formando un tapiz de misterio que nos absorbía por completo. Una tarde, mientras revisábamos viejas publicaciones en la biblioteca local, tropezamos con un artículo sobre un grupo de cazadores de leyendas que habían venido a investigar el área en la década de 1970. «Mira esto», dijo Ana, señalando una foto amarillenta en la página. Era un grupo de hombres con cámaras y cuadernos, rodeados de un paisaje que nos resultaba familiar. Tal vez podamos contactar a alguno de ellos. Podrían tener más información. Así fue como nos embarcamos en un viaje a través del tiempo, intentando conectar con aquellos que antes habían sentido la misma fascinación que nosotros. Hicimos llamadas y enviamos correos electrónicos, y poco a poco comenzamos a construir una red de personas que habían estado involucradas en la investigación del fenómeno de Flatwoods. Cada conversación nos llenaba de nuevas perspectivas, y pronto comprendimos que nuestro encuentro con la criatura no era un evento aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que tocaba la vida de muchas personas. Una noche, mientras compartíamos un café y discutíamos nuestras investigaciones, un viejo investigador llamado Don nos envió un mensaje. «Hay algo que deben ver», decía. «Un diario que encontré en un antiguo sótano. Habla de un encuentro similar en 1953, un año después del avistamiento original. Podría contener pistas sobre la criatura, o al menos sobre la gente que la vio». La emoción nos invadió. Era como si el universo estuviera conspirando para guiarnos hacia la verdad. Nos decidimos a visitar a Don en su casa, un lugar lleno de recuerdos y objetos de épocas pasadas. Cuando llegamos el ambiente era acogedor, pero cargado de una nostalgia palpable. Don nos llevó a su sótano, donde, entre cajas de recuerdos, encontró un viejo cuaderno desgastado. «Aquí está», dijo, con un brillo en los ojos. «Este diario ha estado guardado durante años. Es hora de que sus secretos salgan a la luz». Nos sentamos en círculo, el cuaderno abierto frente a nosotros. Cada página estaba llena de garabatos y dibujos que representaban avistamientos, encuentros y reflexiones de personas que habían estado en el bosque. A medida que leíamos, nos dimos cuenta de que las experiencias de aquellos que habían venido antes que nosotros eran strikingly similares a las nuestras. Había una conexión, un hilo invisible que unía a todos los que habían sentido la presencia del monstruo de Flatwoods. «Esto es más que un simple avistamiento», musité, sintiendo cómo la emoción se apoderaba de mí. «Es una comunidad. Somos parte de algo más grande». Mis amigos asintieron, y en sus rostros vi la misma mezcla de asombro y determinación que sentía en mi corazón. Habíamos comenzado este viaje buscando respuestas sobre lo desconocido, y ahora estábamos encontrando nuestra propia historia en ella. Con cada nuevo descubrimiento, la figura del monstruo de Flatwoods se transformaba ante nuestros ojos. Ya no era solo una criatura aterradora de la noche, sino un símbolo de conexión entre el pasado y el presente. Entre el folclore y el cuaderno tenía un olor a papel viejo y una textura que hablaba de su antigüedad. Cada hoja estaba marcada por el paso del tiempo, pero las palabras y los dibujos
parecían vibrar con una energía casi palpable. Don nos animó a leer en voz alta, y así lo hicimos, cada uno tomando turnos. Las historias que emergían del cuaderno eran relatos de miedo, asombro y un profundo sentido de lo desconocido. «Escuchen esto», dijo Miguel, su voz temblando levemente. Un hombre escribió sobre una luz brillante que lo siguió mientras caminaba por el bosque. Describió una figura alta y oscura que apareció en la niebla. Sus ojos, dice, eran como dos faros en la noche. La atmósfera en el sótano se tornó tensa, como si el mismo aire estuviera cargado de las emociones de aquellos que habían vivido esas experiencias. A medida que avanzábamos en la lectura, descubrimos que muchos de los relatos hablaban de la misma figura con variaciones. Algunos lo describían como un ser con una forma humanoide, mientras que otros lo veían como una sombra alargada que se desvanecía entre los árboles. Es como si cada persona interpretara lo que vio a su manera, reflexioné, sintiendo que la historia tomaba un giro aún más fascinante. Quizás el monstruo de Flatwoods no sea solo una criatura, sino un espejo de nuestros propios miedos y expectativas. Ana tomó una página y leyó en voz baja. Describen un sonido, como un zumbido o un susurro que precedía a la aparición de la criatura. Algunos pensaban que era un ovni, otros creían que era un espíritu del bosque. La idea de que el monstruo pudiera representar un fenómeno más amplio nos intrigaba. ¿Que era posible que lo que veían las personas no fuera solo un ser físico, sino una manifestación de algo más profundo en la psique colectiva? Después de horas en el sótano, decidimos que era hora de salir y explorar el bosque donde habían ocurrido los avistamientos. La noche había caído, y la oscuridad se sentía como un manto que nos envolvía. Armados con linternas y grabadoras, nos adentramos en el terreno conocido como el lugar del avistamiento original. El aire estaba fresco y lleno de un silencio casi reverencial. ¿Están listos para esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Mis amigos asintieron y juntos comenzamos a caminar, iluminando el sendero con las luces de nuestras linternas. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies parecía resonar en el silencio, como un eco de las historias que nos habíamos contado. Avanzamos hasta llegar a un claro donde, según los relatos, se había visto la criatura. La luna llena iluminaba el lugar y por un momento todo parecía posible. «Imaginemos que estamos en 1952», sugirió Miguel. Cerramos los ojos y tratamos de sentir lo que aquellos hombres sintieron. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara al pasado. Podía imaginar a aquellos hombres, aterrados pero fascinados, mirando al cielo. La luz brillante que los había atraído, la figura que había emergido de la oscuridad. En ese momento sentí una conexión profunda con ellos, como si su historia se entrelazara con la nuestra. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía venir de la dirección de los árboles. Abrí los ojos y miré a mis amigos, que también se habían detenido, sus rostros pálidos, iluminados por la luz de la luna. «¿Lo escucharon?», preguntó Ana apenas en un susurro. «Sí», respondí, mi corazón latiendo con fuerza. «Vamos a investigar». Nos movimos hacia el sonido, cada paso cuidadosamente calculado, casi como si estuviéramos en una danza con lo desconocido. La adrenalina corría por nuestras venas y el aire se sentía cargado de anticipación. Al llegar a un grupo de árboles más densos, el sonido se hizo más fuerte. Era un zumbido, y en un instante, la luz de nuestras linternas pareció reflejar algo en el aire, como si algo estuviera allí, justo frente a nosotros, oculto entre las sombras. «¿Qué es eso?», murmuró Miguel, y mis instintos me dijeron que estábamos a punto de presenciar algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia de Flatwoods para siempre. Con el corazón en la garganta, nos acercamos más, y en ese momento crucial, sentí que el monstruo de Flatwoods estaba más cerca de lo que jamás habíamos imaginado, no solo como una criatura de leyenda, sino como un símbolo de las conexiones, que la tensión en el aire era palpable mientras nos acercábamos a la fuente del zumbido. Cada paso que dábamos parecía resonar en el silencio de la noche.
como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración. La luz de la luna iluminaba parcialmente el claro, pero las sombras eran profundas y misteriosas. Sentía que estábamos cruzando un umbral, no solo hacia el bosque, sino hacia un rincón de la historia que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. De repente, el zumbido cambió de tono, transformándose en un sonido casi melódico, como un canto etéreo que vibraba en el aire. Mi piel se erizó. «Esto no es normal», susurré, mientras mis amigos me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. La luz de nuestras linternas comenzaba a parpadear, como si la energía misma del lugar se estuviera alterando. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, su voz temblando. «Tal vez deberíamos retroceder», sugirió Miguel, pero algo en mi interior me decía que no podíamos dar la vuelta ahora. La historia de Flatwoods nos había llamado, y estábamos demasiado involucrados como para rendirnos. Con un movimiento decidido, avancé hacia el sonido. Mis amigos me siguieron, aunque con pasos vacilantes. A medida que nos adentrábamos más, en la oscuridad, el zumbido se intensificaba, envolviéndonos en una especie de trance. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, comunicándose a través de ese extraño canto. Y entonces, en un claro iluminado por la luna, lo vimos. Era una figura alta, al igual que la había descrito la leyenda, aproximadamente 3 metros de altura, con una forma humanoide y un brillo sobrenatural emanando de sus ojos. La criatura parecía estar hecha de sombras y luz, una fusión de elementos que desafiaba la lógica. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera parpadear. Mis amigos estaban igualmente fascinados, sus rostros reflejando una mezcla de temor y asombro. «Es el monstruo de Flatwoods», murmuré, aunque no estaba seguro de si realmente estaba hablando o si solo estaba pensando en voz alta. La criatura nos observaba, y el zumbido se tornó en un silencio profundo y reverencial. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y nos encontrábamos en un momento que era a la vez extraordinario y aterrador. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. «Debemos acercarnos», respondí, sintiendo una fuerza inexplicable que me empujaba hacia adelante. Sabía que era arriesgado, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con un temblor en las manos avancé un paso, luego otro, hasta que me encontré a solo unos metros de la criatura. La figura no se movía, pero sus ojos brillantes parecían captar cada uno de mis pensamientos. En ese instante sentí una conexión profunda, como si pudiera comprender lo que era más allá de la forma física. Era un símbolo de los miedos, las esperanzas y las preguntas que todos llevamos dentro. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté, aunque sabía que no podría obtener una respuesta verbal. Pero de alguna manera sentí que la criatura comprendía mi pregunta. Era un ser de otro mundo, una manifestación de lo desconocido que se había presentado ante nosotros, quizás no para asustarnos, sino para recordarnos que hay realidades más allá de nuestra comprensión. Miguel, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Tal vez no sea un monstruo en absoluto. Tal vez sea un guardián de Sintus, este lugar, un protector de lo que no podemos ver». Sus palabras resonaron en mí, y empecé a reconsiderar todo lo que habíamos aprendido sobre el monstruo de Flatwoods. Mientras el silencio se instalaba nuevamente, la criatura comenzó a desvanecerse, como si hubiera cumplido su propósito al mostrarse ante nosotros. «No se vayan», imploré, pero era demasiado tarde. En un parpadeo había desaparecido, dejando solo el eco de su presencia resonando en el aire. Nos quedamos en el claro, aturdidos y asombrados, incapaces de procesar lo que acabábamos de experimentar. «¿Lo vieron?», pregunté, mi voz llena de incredulidad. Mis amigos asintieron lentamente, y en sus ojos vi reflejados el mismo asombro que sentía. «Esto cambiará todo», dijo Ana, «no solo para nosotros, sino para todos los que han oído hablar de él». Mientras regresábamos, el zumbido se desvanecía, pero la esencia de lo que habíamos presenciado nos acompañaría para siempre. El monstruo de Flatwoods había dejado su huella en nosotros no solo como un mero relato de un avistamiento,
sino como un vínculo con lo desconocido que nos rodea. La experiencia nos había transformado de alguna manera, y aunque las sombras del bosque parecían cerrar detrás de nosotros, una luz interior brillaba con más intensidad. A medida que caminábamos de regreso al pueblo, una mezcla de emociones nos invadía. La adrenalina aún corría por nuestras venas mientras discutíamos lo sucedido. ¿Qué crees que era realmente?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio que nos envolvía. No tengo ni idea, respondí, pero estoy empezando a creer que nuestra interpretación de lo que es un monstruo o un extraterrestre está demasiado limitada. Tal vez esa criatura sea una manifestación de nuestros propios miedos y deseos. Ana asintió, su mirada fija en el sendero. Y lo que vimos no es solo un hecho aislado, es parte de una narrativa más grande que hemos ignorado. Las leyendas, los mitos, incluso los avistamientos de ovnis, todo se entrelaza. Quizás el monstruo de Flatwoods sea un símbolo de algo que aún no hemos comprendido. Las palabras de Ana resonaban en mí y sentí que la conexión con la criatura no era solo un encuentro fortuito, sino un llamado a explorar más allá de lo que nuestros ojos podían ver. La historia del monstruo de Flatwoods era solo una pequeña parte de un tapiz mucho más amplio que abarcaba el misterio de la existencia. Una vez que llegamos al pueblo, la atmósfera era diferente. La gente, ajena a nuestra experiencia, continuaba con sus rutinas diarias, pero nosotros éramos conscientes de que algo había cambiado en nosotros. Cada mirada, cada conversación, parecía cargada de un significado nuevo. ¿Cómo vamos a contar esto?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad de compartir nuestra verdad. Hay que hacerlo con cuidado, sugirió Miguel. La gente puede no estar lista para escuchar. Podrían pensar que estamos locos. Ana tomó una profunda respiración. No importa. Si queremos que esta historia sea conocida, debemos ser valientes. La verdad merece ser contada, incluso si es difícil de aceptar. Con esa determinación, decidimos que al día siguiente iríamos al Centro Cultural del pueblo, donde se organizaban charlas sobre folclore y fenómenos inexplicables. Era el lugar perfecto para compartir nuestra experiencia, rodeados de otros que quizás también habían sentido el llamado de lo desconocido. La noche transcurrió en un susurro. Mientras intentaba dormir, los ecos del zumbido y la presencia de la criatura danzaban en mi mente. Era un fenómeno que iba más allá de lo que la lógica podía explicar. Me preguntaba si otros en el pueblo habrían tenido encuentros similares, si había más historias ocultas esperando ser reveladas. Al amanecer, el sol iluminó el pueblo con un resplandor cálido, pero en mi interior había una tormenta de pensamientos. La reunión en el centro cultural pronto se convertiría en una plataforma para abrir un diálogo sobre nuestros miedos y esperanzas en relación con lo desconocido. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de gente, todos reunidos para escuchar relatos de avistamientos y leyendas locales. Cuando llegó nuestro turno, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Nos presentamos y comenzamos a contar nuestra historia, describiendo cada detalle del encuentro. La sala se llenó de murmullos, y los rostros reflejaban asombro y escepticismo por igual. Sin embargo, en medio de las reacciones había una chispa de curiosidad que comenzaba a encenderse. Al finalizar, un hombre mayor se levantó y compartió su propio relato de un avistamiento en su juventud, una experiencia que había guardado en secreto durante décadas. Su historia resonó con nosotros, y pronto otros comenzaron a compartir, creando un círculo de relatos que unía a todos los presentes en una red de experiencias compartidas. Era como si el monstruo de Flatwoods, en su esencia, hubiera despertado una conversación que había estado dormida demasiado tiempo. La fusión de folclore moderno y ufología estaba tomando forma frente a nosotros, y a medida que cada uno compartía sus historias, nos dábamos cuenta de que la búsqueda de respuestas era un viaje colectivo. La noche avanzó, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, me sentí parte de algo más grande. La criatura que habíamos visto no era solo un monstruo, era un recordatorio de que lo desconocido siempre está a nuestro alrededor,
llamándonos a explorar y a cuestionar lo que creemos. Y en ese momento, comprendí que la verdadera esencia del monstruo de Flatwoods no era el miedo, sino la curiosidad y el deseo humano de conectar con lo inexplicable. La noche había caído y las estrellas brillaban en el cielo despejado, como si el universo mismo intentara guiarnos hacia un entendimiento más profundo. Mientras los relatos seguían fluyendo en el centro cultural, sentí que el monstruo de Flatwoods había dejado una huella indeleble en nuestras vidas. No solo habíamos compartido una experiencia extraordinaria, sino que también habíamos abierto un espacio para que otros se conectaran con sus propios miedos y anhelos. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche me acarició el rostro. La comunidad había comenzado a unirse, formando un tejido de historias y emociones que antes permanecían ocultas. Cada uno de nosotros se había convertido en un portador de secretos, un narrador de lo desconocido. La magia del monstruo de 1992 Flatwoods radicaba en su capacidad para unir a personas de diferentes trayectorias, cada una con su propia interpretación de lo que había ocurrido aquella noche de 1952. Mientras caminábamos hacia casa, Ana comentó: ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado? Hemos transformado el miedo en curiosidad y el escepticismo en diálogo. Miguel asintió, sorprendido por la conexión que habíamos fomentado. Sí, y hay algo más. No solo estamos hablando de un avistamiento, estamos hablando de nuestra necesidad de comprender lo inexplicable. A medida que los días pasaban, el eco de nuestras historias resonaba en cada rincón del pueblo. La noticia de nuestra intervención se había esparcido, y más personas comenzaron a acercarse para compartir sus propias experiencias. Algunos traían documentos antiguos, fotos borrosas o relatos transmitidos de generación en generación. Era como si el monstruo de Flatwoods hubiera desatado una ola de memoria colectiva, donde cada historia se entrelazaba con la siguiente, formando un mosaico de misterio. Decidimos organizar una segunda reunión, esta vez con la intención de invitar a expertos en folclore y ufología. La idea era crear un espacio donde el diálogo pudiera florecer, donde los mitos se encontraran con la ciencia y donde el escepticismo pudiera coexistir con la curiosidad. La expectativa creció en el pueblo, y la noche del evento, el centro cultural estaba repleto de personas ansiosas por participar. Los panelistas compartieron sus conocimientos, y la conversación fluyó entre preguntas y respuestas. Se exploraron teorías sobre el avistamiento del monstruo de Flatwoods y cómo la cultura popular había influido en nuestra interpretación de lo desconocido. Lo que comenzó como un simple encuentro se había transformado en un foro de ideas, un crisol de creencias y dudas. Al final de la noche, una mujer mayor se levantó y con voz temblorosa compartió una historia que había guardado desde su infancia. Había visto algo extraño en el bosque, algo que la había perseguido durante años. Su relato conmocionó a todos y en ese momento entendí que el monstruo de Flatwoods había hecho más que asustarnos. Había dado voz a aquellos que habían permanecido en silencio. Mientras la gente se dispersaba, sentí un profundo agradecimiento. Habíamos creado un lugar donde la curiosidad superaba al miedo, donde el deseo de conectar con lo desconocido era más fuerte que cualquier duda. El monstruo de Flatwoods ya no era solo una criatura, sino un símbolo de nuestra búsqueda de significado en un mundo lleno de incógnitas. Regresé a casa, con la mente repleta de reflexiones y la certeza de que lo inexplicable siempre tendría un lugar en nuestras vidas. La historia del monstruo de Flatwoods no solo había sido un avistamiento, se había convertido en un espejo de nuestra humanidad, de nuestra necesidad de entender y de nuestra capacidad para soñar. Y así, mientras me acomodaba en la cama, recordé las palabras de Ana: «La verdad merece ser contada». En ese momento comprendí que la búsqueda de la verdad no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de abrir nuestros corazones y mentes a lo que aún no entendemos. La historia del monstruo de Flatwoods continuaría, alimentando nuestra curiosidad y recordándonos que, en lo profundo de la noche,
Siempre hay un rayo de luz que nos invita a explorar lo desconocido.